después de un receso merecido, yo creo. Espero que lo hayan podido pasar muy bien durante estas fiestas con sus seres queridos, aprovechar de quizás distraerse un poquito de todo lo que estamos viviendo como país, y que hayan tenido unas felices fiestas. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a seguir con nuestra serie de estudios. Estamos viendo la serie de los protagonistas. Y hoy día vamos a hablar de un personaje que sin duda es, dentro del Nuevo Testamento, no quiero decir el más importante, uno de los más importantes, porque sabemos que dentro del plan de Dios, las personas son solo instrumentos en las manos del Señor, pero sí podemos decir que tuvo una gran influencia en el desarrollo no solo de la escritura del Nuevo Testamento, sino que en el desarrollo de la iglesia, la formación de la iglesia, el trabajo de la iglesia primitiva, la evangelización y por supuesto fue uno de los mártires también que se sumó a una gran lista que fueron los cimientos sobre los cuales nosotros hoy día también nos paramos y podemos hoy día tener esto que se llama iglesia. ¿Ah? Así que vamos a hablar del post. Vamos a orar antes, vamos a tener la dirección a través de su Espíritu Santo que dirija este estudio bíblico, que sea de bendición no solo para los que están aquí conectados, sino que para las personas que después lo van a ver a través de YouTube y otras plataformas también. Así que vamos a orar al Señor. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia a través de Jesucristo, dándote muchas gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar aquí, con el corazón dispuesto a recibir, Señor, instrucción tuya. Creemos que es en tu palabra donde nosotros podemos cimentarnos, es en tu palabra que podemos fundamentar cada decisión, acto de nuestras vidas. Es tu palabra la que gobierna y rige toda circunstancia. Es tu palabra la que gobierna nuestras decisiones, nuestros ministerios. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Permítenos a nosotros recibirla sin prejuicios, con el corazón abierto. Danos, Señor, tú un espíritu de discípulos que es espejo, que nos muestra tu palabra, que muchas veces no nos gusta lo que vemos. También pueda en nosotros llevarnos a tomar una decisión real, a cambiar, a querer ser conforme a la imagen de Cristo. Renueva nuestra mente, saca todo principio mundano y que tu buena y perfecta voluntad sea la que hoy pueda tomar dominio de nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces del apóstol Pedro. Yo en realidad estoy citando bastantes pasajes bíblicos. Si me esperan un segundito, necesito la Biblia de mano. Esperen un segundito, vuelvo enseguida. Disculpen la interrupción, estoy de vuelta. Bueno, de Pedro, ¿qué podemos decir? Fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. De profesión o de oficio, él era un pescador del mar de Galilea. Hasta que dejó su casa de Capernaum, que fue donde Jesucristo llama, ¿cierto?, a sus primeros discípulos, y se va con los discípulos de Jesús de Nazaret. Fue uno de los primeros, como dicen, en seguirle. Se unió junto a otro grupo de pescadores, como su propio hermano Andrés y dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y estos forman el núcleo original de los 12 apóstoles. ¿Qué podemos decir de la personalidad de Pedro? Podemos decir que Pedro era una persona impulsiva. ¿Qué es alguien impulsivo? Alguien que no mide consecuencias, alguien que es rápido en tomar
una acción sin evaluar previamente las consecuencias de sus actos. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 28, que dice: Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Un pasaje hermoso que nos muestra cómo Pedro le llamó la atención a Jesucristo caminando, ¿verdad?, sobre las aguas, y es él el que le dice al Señor que también lo haga caminar sobre las aguas a Pedro, al mismo, ¿cierto? Pero a pesar de ser impulsivo, que uno dice una persona impulsiva es alguien osado o valiente, podemos decir que Pedro también era cobarde. Mateo 14:30, el mismo capítulo nos recuerda esto, dice: pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Se empezó a hundir, Pedrito, se empezó a hundir, tuvo miedo, ¿cierto?, de ahogarse en medio del agua. También, si hablamos de la cobardía de Pedro, no podemos dejar de mencionar un episodio muy triste en la vida de él. Mateo capítulo 26, ya estamos en el 26, versículos 69 al 74. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero Pedro lo negó frente a todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y le dijo a los que estaban allí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró: yo no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: tú realmente eres uno de ellos, se nota por la forma en que hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no lo conozco. En ese momento cantó el gallo. El mismo que le dijo a Jesucristo que estaba dispuesto a ir incluso hasta la muerte con él, fue un hombre que le negó eh, aquel día en que apresaron a Jesucristo. Hay personas que toman una actitud muy crítica eh, contra, contra Pedro, pero vemos un contraste ya cuando el Espíritu Santo comienza a ser morada permanente en el corazón de este hombre. Cuando es bautizado por el Espíritu Santo, vemos un hombre valiente que no tiene miedo ya a que lo juzguen, a que piensen mal de él. Todas estas personas, aquel día de Pentecostés, les dice: hey, estos varones no están borrachos, estos están llenos del poder del Espíritu Santo, y más de 3.000 personas se convirtieron ese día. También podemos hablar del carácter de Pedro, que era, a ver, hay gente que lo tilda de mal genio, y la verdad es que pareciera que era bastante colérico su carácter. Juan 18, versículo 10, les voy a compartir. Dice: entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Cuando van a apresar a Jesucristo, claro, una postura, pero contrasta con uno de Pedro, que era una persona de buen corazón, alguien versículo 70 dice: tenía ese espíritu de siervo, era alguien que buscaba constantemente estar cerca de su maestro, era alguien que se relacionó, fue uno de los más cercanos junto a Juan, como lo hemos visto, en este ministerio terrenal de Jesucristo aquí en la tierra. Habían actitudes de Pedro también que eran buenas o que destacaban sobre los demás discípulos. Era una persona muy, ¿cómo se puede decir?, busquilla, una persona agujita, perspicaz, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando
Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías, a uno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió, y este es el grito de fe, uno de los gritos de fe más fuertes del Nuevo Testamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es increíble cómo vemos la capacidad del líder de Jesucristo en elegir personas no perfectas, pero a ver, dice la palabra de Dios que Dios te mira como tú todavía no eres cuando te llama. Está el caso emblemático de Gedeón cuando está escondiendo, ¿cierto?, la cosecha de los enemigos y el Señor le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, y él estaba escondido. O por qué de repente toma líderes que la gente no consideraría, porque la gloria de Dios debe ser reflejada en todo acto, y cuando alguien que es incapaz, alguien que es pequeño, Dios lo engrandece, es Dios, la misma gloria de Dios la que se ve reflejada en ese acto o en ese momento. Me gustaría que analizáramos ese encuentro entre Simón Pedro y Jesucristo. Está ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42. Y describe este cara a cara entre Jesús y Simón Pedro. Y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto es importante. Recordemos que en la historia bíblica los nombres marcan no solo el carácter de los personajes, muchas veces marcan el destino de esto. ¿Ya? Mateo 4 también nos habla de este encuentro entre Jesucristo y Pedro. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban en la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble, porque hablamos del Pedro cobarde que le negó, el Pedro que cuando Jesucristo muere, ¿cierto? Se vuelve a su vida pasada, desobedece el mandato del Señor de quedarse ahí en Jerusalén. Pero ¿cuántos están dispuestos a dejar su vida, dejar su trabajo para seguir al Maestro? Esa fue la apuesta que se jugó Pedro cuando sigue a Jesucristo. Pedro tenía familia, Pedro tenía una suegra, eso lo sabemos, ¿verdad? Porque se menciona. Entonces no era una decisión fácil, pero la Biblia lo destaca y dice, al instante dejaron las redes y le siguieron. O sea, si hay un rasgo, si hay algo que destacar de Pedro, es que él, cuando recibió el llamado de Dios, lo aceptó y dijo, heme aquí, envíame a mí. Hay muchos capaces, hay muchas personas con muchas habilidades, pero cuando llega la hora de la decisión de seguirle y dejar todo atrás, flaquean. Y Pedro tuvo la bendición de decir, sí, dejo atrás las redes por seguir al Maestro. Vemos dos diferencias, ¿cierto?, en el nombre de Pedro. Pedro antiguamente, o antes que el Señor le llamara, llevaba por nombre Simón. ¿Mm? Este Simón llegaría a ser Pedro. El Pedro que era impetuoso, agresivo, necesitaba transformar este Simón en una roca, porque eso significa el nombre Pedro. A partir de entonces el Señor pudo reprenderlo y alabarlo usando un nombre y el otro. Cuando nosotros vemos la historia en los evangelios, te vas a dar cuenta que muchas veces Jesucristo se refería a Pedro como Simón, o a veces le decía Simón, Pedro, o le decía Pedro. Después del primer encuentro de Jesús, encontramos dos distintos contextos en los cuales se menciona
este nombre Simón? Está el contexto secular y cuando se quiere exponer las características de su antiguo yo. Antes que el Señor le llamara, su antiguo pasado era Simón, por decirlo así. Y hay ejemplos. En el contexto secular, la escritura se refiere a su casa, lo hace usualmente hablando de la casa de Simón. Cuando se refiere a su suegra, no es la suegra de Pedro, sino que si lee el Evangelio va a decir la suegra de Simón. Y cuando hablaba también acerca de su oficio, por ejemplo, dice ahí en el Evangelio de Lucas, una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Y Lucas dice que Jacobo y Juan eran compañeros de Simón como pescadores. ¿Ya? Pero también tenemos aquellos ejemplos cuando no hace referencia a su antiguo yo. Antes de conocer al Señor personalmente, de ser un espectador, de seguirle desde lejos quizá, a ya tomar una decisión real, hay un cambio, eso es innegable, pero también tuvo sus tropiezos. En Lucas 5:5, respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí tenemos hablando al joven Simón, el pescador. Se le ve un poco escéptico, ¿cierto? Un poco incrédulo, diciendo, pero Señor, ¿tú quieres que eche la red al otro lado? Estuvimos toda la noche pescando. Yo soy el pescador, tú eres el carpintero. Pero cuando obedece, sus ojos se abren para ver a Jesús. Y ya no lo ve como aquel nazareo, hijo de José, ¿verdad? Carpintero, sino que lo ve como realmente él es. ¿Mm? Ya hay un cambio en el mismo pasaje, ya en el versículo 8, cuando ya Pedro ve algo especial en Jesús, y dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En el huerto de Getsemaní, cuando Pedro debió haber estado velando y llorando, como le dijo al Señor, se quedó dormido, eh, vino luego Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ven, ahí le dijo, Simón, ¿duermes? Era como su forma de reprenderlo, llamarlo Simón. ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y después de la resurrección, por supuesto, Jesús les dijo a sus discípulos que volvieran a Galilea, donde Jesús planteaba aparecer, ¿cierto? En Mateo 28 sale eso, pero Simón se cansó de esperar, así que decidió volver a la pesca. Y ahí también pasamos a ver a Simón, no a Pedro. Si vemos el trato que Jesús tuvo con Pedro, fue un proceso, no por nada el Señor se dio el tiempo de vivir, comer, caminar, ejercer su ministerio junto a estos hombres, porque sabemos que un discípulo de Dios, alguien que quiere servir al Señor, no se forma de la noche a la mañana. Una vez escuché un ejemplo, lo leí en realidad, que decía, y a mí me llamó la atención una vez que yo visité una isla cerca de Valdivia, fuimos a conocer el único roble que estaba plantado en esa isla, que era como el hecho que marcó la colonización de esa isla. Por eso era tan importante, porque los años de la gente que vivía ahí eran los años que tenía ese roble. Un roble de 50 años. Yo tenía 11 años en esa época y cuando lo vi, no sé si ustedes han visto estos árboles que plantan en las plazas y son una varilla. No era más alto que yo el roble. Y tenía 50 años. Yo dije, tanto escándalo por una rama. Pero resulta que el tiempo marca una gran diferencia. Muchas veces usted arranca una maleza de su jardín y a los 2 días tiene la misma maleza creciendo. Pero un roble se demora cientos de años, pero es la madera más noble que hay. Sirve para todo. Entonces, Jesús se tomó su tiempo en Pedro formando un carácter en él, un trabajo de joyería.
Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios que en cuanto a la manera pasada de vivir, nos habla de despojarse de este viejo hombre, despojarnos del Simón que está viciado conforme a los deseos engañosos. Jesús trató con la vida de Pedro para hacer de él un simple y humilde pescador en transformarlo en un líder. Y en las mismas pasajes muchas veces vemos que Pedro se pega tremendos saltos de fe y logros en su fe, un crecimiento cuando lo declara a Jesús como Mesías, pero inmediatamente es reprendido por Jesús también. De Pedro podemos nosotros aprender muchas cosas. Si usted quiere ser un buen discípulo, podemos tomar como ejemplo la vida de Pedro. ¿Qué había en Pedro distinto quizás de otros discípulos o por qué Pedro destacó tanto? Primero en Pedro había mucha curiosidad. Si usted analiza el relato de los evangelios, se da cuenta que Pedro es el apóstol que hace más preguntas. Era muy preguntón. Y cuando Jesucristo explicaba una frase o decía a alguien, es iniciativa propia, que le pedía que lo explicara porque no entendía. Por ejemplo, fue Pedro quien le preguntó cuántas veces se tenía que perdonar. Fue Pedro el que le preguntó a Jesucristo la recompensa tendrían por todo para seguir a Jesucristo. Fue Pedro quien y vamos a quedar, tienes miedo a quedar como tonto. Es preferible. Y hay un crecimiento, hay una ganancia en eso. Por eso hay ganancia en la humildad. En Pedro había iniciativa. ¿Quién dice los que es el Hijo del Hombre? Pedro contestó primero en el huerto de Getsemaní cuando los soldados romanos que también arrestaron a Jesús. Fue Pedro el que primero quiso actuar y sabemos que es algo importante. Los líderes verdaderos siempre están en el centro de acción. No existen esos líderes de distancia, esos líderes de pasada, no, porque la gente no puede seguir a alguien que ven de lejos. El verdadero líder muestra el camino. ¿Cómo Jesucristo nos enseñó a nosotros? ¿Cómo lo hizo Él? Él siendo Dios vino aquí a la tierra y se hizo hombre. Y nos mostró el camino, nos mostró al Padre, pero estuvo con nosotros, lo pudimos palpar, dice el Evangelio de Juan. Eso es lo que hace un líder. El líder no es el que manda a las tropas a morir y él se queda en su palacio. El líder va delante en la batalla con sus seguidores. Y vemos esta compromiso, ¿cierto? Es aquella noche cuando en el mar de Galilea Jesús está nadando, o sea, está andando sobre las aguas. ¿Cuál fue el discípulo que saltó fuera de la barca para caminar con Jesús? Fue Pedro. Eh, Jesús también tuvo mucha paciencia con Pedro. Vemos el trato que tuvo Jesús con Pedro, porque recordemos aquel diálogo cuando en el Evangelio de Juan está esto, cuando después de que Pedro le negó, tuvieron ese encuentro personal y Jesucristo le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se lo dice 3 veces.
si recordamos, esa fue la última vez que Jesucristo ya trató a Pedro de Simón. Y semanas después de aquel diálogo, que no sé si fue triste, quizás, no sé, debe haber sido muy fuerte para Pedro verle la cara a Jesucristo después de haberlo negado. No creo que haya sido algo fácil. Pero semanas después de ese diálogo, Pedro y el resto de los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el que predicó aquel lugar ya no fue Simón, fue esa roca con autoridad del cielo que pudo entregar el Evangelio. De la vida de Pedro, porque sabemos que después Pedro, eh, algunos lo consideran el primer papa, tomó un liderazgo en realidad, tomó un liderazgo durante los primeros años en la iglesia de Jerusalén. Después Pedro sale de Jerusalén, no se queda en la comodidad para entregar también el Evangelio a los gentiles. Pedro tuvo una lucha, ¿cierto? Él no quería que el Evangelio fuese, o no entendía que el Evangelio fuera para todos, para judíos y para no judíos. Entonces sale y el Señor le cambia, ¿cierto? Esa visión. Y entendiendo el corazón de Pedro, que era una persona, yo entiendo muy humilde, porque si bien cometía errores, los sabía reconocer y salía adelante de sus errores. No tuvo problema después en ir a predicar a distintos lugares el Evangelio de Cristo. La Biblia no nos relata la muerte de Pedro, pero sí nos habla de que este hombre, eh, al no considerarse digno de morir como su maestro, él muere crucificado al revés. Eso es lo que dice la tradición. Y, y fue mártir, fue mártir. Pero quiero que entendamos esto, que un carácter conforme al de Cristo, que ese es el propósito de vida de todos nosotros. O sea, si alguno de nosotros nos hemos preguntado cuál es el propósito de vida, de mi vida, eh, un gran propósito de vida es ser conforme a la imagen de Cristo. Y es el carácter lo que hace posible el liderazgo. Alguien que no tiene carácter no está apto para liderar. La gente sencillamente no puede respetar o van a confiar en aquellos que carecen de carácter. ¿Cómo fue moldeado Pedro? Fue moldeado a través del ejemplo, a través de la palabra, del contacto que había visto directamente de Cristo. ¿Cuáles fueron las cualidades? Cualidades que podemos ver en Pedro que lo trabajaron, ¿cierto? De tal forma que, o hechos que lo fueron moldeando para hacerlo apto en el liderazgo. Tenemos, por ejemplo, la sumisión. Capítulo 17, versículo 24. Cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro le respondió que sí, y entró a la casa. Antes de que Pedro dijera algo, Jesús dijo: ¿Tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de sus hijos o de los que no son de la familia? Pedro le respondió: los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús le dijo: es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos. Pero como nosotros no queremos quedarme en un escándalo, ve al lago y pesca un anzuelo. Abre la boca al primer pescado que pesques, y allí encontrarás una moneda. Llévala y dásela a los que cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y al mío. Con esto también les enseñó la humildad, porque igual tuvo que hacer esa tarea, tuvo que quizás morderse las palabras y tuvo que pagar. La sujeción, cuando Pedro, en un acto desesperado, no sé, trata de libertar, ¿cierto? O sacar de las cadenas a su maestro a través de la fuerza. Juan capítulo 18 al 10 dice: entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso
¿No debo beber de la copa que el Padre me dio? Hmm. Y lo reprende más encima, ahí al frente de todo. Y tuvo que guardar la espada y calmarse. Aprendió también la humildad cuando le niega, porque él mismo lo había dicho, Señor, yo nunca te voy a negar. Aprendió el amor al ver a Jesús lavar los pies de sus discípulos. Aprendió el valor. Jesús le dijo cuál era el valor de su vida. Juan 21, versículo 18 dice, te digo la verdad, cuando eras joven te vestías solo e ibas donde querías, pero cuando te vuelvas viejo estirarás tu mano y alguien más te va a vestir. Después te llevarán a donde no quieras ir. Hmm. Y podemos terminar y concluir que Pedro termina siendo un hombre de nuevo. Y podemos decir que la vida de Pedro la pudo resumir él mismo en su segunda carta. Recordemos que él hace dos cartas que la hace en un periodo de gran persecución de la iglesia. Empezaron a perseguir cristianos por montones y Pedro escribe dos cartas hermosísimas. Si usted tiene tiempo también en la casa, pueda eh, compartirlo ahí con su familia, pueda meditar en estas palabras, en esta carta. Pero si pudiéramos resumir la vida de Pedro, el proceso de este periodo intensivo en el cual Jesucristo trabajó con su vida como uno de sus discípulos, podemos llegar a la siguiente conclusión. Según de Pedro 3:18 dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro creció sin duda en gracia y conocimiento. Porque eh, cuando tú lees las cartas de Pedro, la primera y la segunda, es como que de verdad es otra persona la que está hablando. Es una sabiduría que viene de lo alto, es una gracia que escapa a toda razón. Un pescador llegando a ese nivel. Pero esto lo hace Dios y Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que si en nuestra vida hay muchas limitantes como para seguir al Señor, si no nos encontramos aptos, si hemos cometido errores, si hemos querido dejar las cosas a un lado, yo te digo lo siguiente. Tú puedes decir, hasta aquí quedó todo, no vale la pena. Y el tiempo que el Señor invirtió en ti, y las innumerables circunstancias que el Señor preparó para probarte, para tratar con tu corazón. Hay un tiempo, hay una dedicación, hay un trato especial con cada uno de nosotros, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza suya, somos su especial tesoro. Hay una bendición de ser portadores del Evangelio. Nos ha llamado a ser parte de la iglesia, esperar en algún momento su venida. Son maravillosas bendiciones. Pero si Dios vio algo en ti, no lo cuestiones. Lo único que resta en nosotros es disponernos en su mano. Quizás nadie hubiera dado un 20 por Pedro, pero Jesús vio en él algo que nadie más quizás pudo ver. Y ese mismo Dios, ese mismo Maestro está poniendo los ojos en ti. Así que Dios bendiga a cada uno de nosotros, Dios bendiga este acotado estudio, pero creo que ha sido de bendición para cada una de nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga a cada uno de los hermanos que pudieron estar conectados y muchas bendiciones para ustedes.
Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, voy delante de tu presencia a través de Jesucristo, dándote infinitas gracias, Señor, porque es increíble cómo tú puedes hablarnos a través de tu palabra. Después de tantos años, vivimos en circunstancias tan distintas y aún así, Señor, sentimos un mensaje tan cercano, tan vivo en nuestras vidas. Somos discípulos tuyos, Señor. Somos seguidores de Cristo. Somos parte de tu iglesia. Que no olvidemos, Señor, esta bendición. Que no olvidemos cuál es nuestra meta. Que te tomemos a ti por modelo, a ti como maestro, Señor. Que te busquemos. Moldea nuestro carácter y nuestra imagen. Haznos a semejanza tuya, Señor. Haznos. Haznos realmente personas que vivan un evangelio, no religiosos, Padre. Trabaja con nuestras vidas, Señor. Sé bendiciendo, bendice los ministerios, bendice los dones, Señor. Bendice las familias que tú estás usando y que vas a usar para estos tiempos difíciles. Tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.